Iglesia, Dios te bendiga allá en San Juan del Río. Qué gusto poder estar contigo un sábado más en una transmisión. Y pues nada, qué bueno que estás aquí el día de hoy. Así es, estamos muy felices de poder estar cerca de ti otro sábado. Estamos muy felices de que estés conectado. Les vamos dando la bienvenida a todos los que se van conectando. Y no te vayas porque vamos a tener aún una palabra muy especial el día de hoy. Así es, y antes de iniciar con esta palabra y con el tiempo de alabanza, queremos tener una pequeña oración de bienvenida. Vamos, iglesia, ¿por qué no nos acompañas? Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día, Padre, que nos permites conectar con todas las personas que nos están viendo desde su hogar, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres muy bueno, Señor, porque nos has ayudado en esta semana, Padre. Ayúdanos, Padre, a hoy conectarnos contigo, a escuchar tu palabra, Señor, a que tu palabra se quede en nuestras vidas, Señor, en nuestros corazones, Padre. Te lo pedimos que esta transmisión sea de mucha bendición para cada una de las personas que lo está viendo, Señor, y para nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y pues vamos a leer ahí, si tienes tu Biblia a la mano, puedes buscar Romanos 1. Si tienes la traducción, nueva traducción viviente, te voy a pedir pues que la busques en esa versión, y si no, en la Reina Valera está bien. Vamos a leer Romanos 1, 3 y 4. Dice: yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Y el 3 dice: la buena noticia trata de su hijo. En su vida terrenal, él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Amén. Aquí estamos hablando acerca de la cruz. Amén. De ese sacrificio hermoso que nuestro Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Y pues te pido que estés meditando en este versículo en la semana. Y dice al principio: yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús. Entonces estamos aquí y estamos dispuestos de corazón a ser esclavos de Jesús y ya no ser esclavos ni del mundo, ni del pecado, ni de ninguna cosa que esté mal delante de los ojos de Dios. Así es, iglesia, y queremos dejarte con un tiempo de alabanza espectacular. Te dejamos, conecta con Dios y conecta con cada uno de nuestros hermanos que nos van a estar dirigiendo en este tiempo. Dios te bendiga. Señor, nos ministra siempre a través de tu palabra y te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos das para conectarnos contigo, para cantarte, para alabarte. Queremos ser aún sometidos a ti, Señor. Queremos, Señor, que tú te conviertas en nuestro todo. Queremos que tú te conviertas, Señor, en nuestro dueño, en nuestro Señor. Y decía Sarita hace un momento, cuando estaban leyendo, y no queremos ser más esclavos de ninguna otra cosa. Pablo decía, ni de las pasiones, ni del pecado, ni de tampoco el temor. Señor, queremos ser sometidos a ti, Señor. Que nuestra vida, Señor, si va a seguir, si se va a someter a alguien, Señor, que sea a ti, Jesucristo. Así lo queremos hacer, Señor, en este tiempo. Ya no soy un
esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Díselo una vez más. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Con tu melodía me das libertad, me rodea tu canción, canción de protección sobre todo mal. Temores ya no hay. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Desde antes de nacer, tu mano me apartó, tu amor me llamó. He vuelto a nacer en tu familia, oh Dios. Fluye tu sangre en mí. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Oh, 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 oh,
todo el temor. Me rescataste y hoy puedo cantar. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo cruzara. Tu amor perfecto con el temor. Me rescataste y hoy puedo cantar. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y Espíritu Santo, en esta hora declaramos que tu amor es el que echa fuera todo temor. Y creemos con todas nuestras fuerzas que tú estás empezando a liberar, Señor, a los que hemos estado cautivos del temor durante este tiempo de pandemia, durante este tiempo de necesidad, Señor. Aquellos que han estado esclavizados al temor de que no saben con qué van a sostener a su familia, en esta hora son llenos de fe. A todos aquellos que han estado en temor por su salud, porque han tenido problemas, porque han tenido hospitalizaciones, a todos aquellos que en su familia se han desquebrajado, en el nombre de Jesús, toda preocupación, todo temor es echado fuera por el amor de Dios, por la certeza y por el testimonio del Espíritu Santo que nos hace saber que somos hechos hijos de Dios. Es normal que tú y yo sintamos temor ante la incertidumbre. Y es normal que tú y yo, hermano que nos estás escuchando, sientas temor ante ciertas situaciones desconocidas. Pero lo que no es normal es que seamos esclavos de ese temor. Que ese sentimiento, que esa emoción se convierta en oportunidad para que el enemigo suelte ataduras sobre nosotros. Si tú has estado angustiado en este tiempo, si alguien de tu familia ha estado aterrorizado o deprimido, si alguien tiene alguna atadura, yo te voy a invitar a que en este momento cantes al Señor. A que en este momento puedas conectarte con el Espíritu Santo y sentir esa libertad, porque si el Hijo nos libertara, seremos verdaderamente libres. No necesitas palabras, solo tu espíritu conectado. Puedes alabar con tu mente, con tu corazón, con tu espíritu. Tú nos haces libres. Espíritu Santo, sentimos tu libertad, sentimos tu canción.
rescataste y hoy puedo cantar. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo cruzara. Tu amor perfecto con el temor. Me rescataste y hoy puedo cantar que soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo cruzara. Tu amor perfecto ahogó el temor. Me rescataste y hoy puedo cantar. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo, dilo con todas tus fuerzas. Ya no soy un esclavo del temor. Y yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Tú nos diste identidad, Señor. Yo soy hijo de Dios. Mas a todo aquel que creyere en su nombre, le dio potestad, le dio derecho, le dio capacidad, le dio autoridad de ser hecho, de ser constituido como su hijo, como su familia, como su linaje, como su simiente, como sus generaciones. Es el derecho que nos diste en este tiempo, Señor, y es nuestra mayor arma contra toda atadura, contra todo temor. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Gracias, Señor, por este tiempo donde tu Espíritu Santo nos recuerda quiénes somos y a dónde vamos, Señor. Peregrinos solamente sobre esta tierra, Señor, pero listos para cumplir un propósito eterno, Señor. Gracias por toda la iglesia en San Juan del Río, Señor. Espíritu Santo, que a través de tu palabra hoy nos ministres, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. No te vayas a desconectar de este espíritu, iglesia, ni de esta transmisión, porque hoy tenemos un invitado bien especial que nos va a ministrar la palabra. Así que deja que el Señor te hable, iglesia. Dios te bendiga, iglesia.
Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, bueno, a través de la transmisión. Y vamos a estar viendo ahorita un poco de la palabra de Dios. Amén. Yo creo que hoy Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. Y te voy a invitar, si tienes ahí tu Biblia, que me acompañes al Evangelio de Lucas, capítulo 5. Amén. Vamos a Lucas capítulo 5 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11. ¿Sale? Lucas capítulo 1, versículo 11 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque la pesca que habían hecho, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Vamos a hacer una oración para iniciar este mensaje. Señor, te damos muchísimas gracias. Gracias por cada uno de los hermanos, Señor, de la iglesia en San Juan del Río. Yo te pido, Señor, que hoy tú bendigas sus vidas, Señor, que nos hables a través de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Nos ponemos en tus manos, Señor, y quiero bendecir la vida de cada persona que esté viendo esta transmisión, Señor, en donde quiera que se encuentre, Padre. Te ruego, Señor, que seas tú hablándonos el día de hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues estamos viendo esta historia de la pesca milagrosa, ¿no? Yo creo que todos en algún momento hemos escuchado esta historia, pero quiero centrarme específicamente en los versículos 3 y 4 del capítulo 5 que acabamos de leer. Dice el versículo 3 y 4: y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Amén. Y quiero compartirte el título de este mensaje, y le he puesto por título: tira la red, no la toalla. ¿Sí? El tirar la toalla, yo creo que se usa la expresión como cuando una persona se da por vencida, ¿no? En la historia vemos cómo Pedro ya había tenido todo un día de trabajo, ¿sí? Y Jesús le dice: vuelve a echar la red, ¿sí? Echa la red otra vez. Y la respuesta de Pedro es: Señor, todo el día hemos estado pescando, ¿sí? Pero voy a echar la red. Y acabamos de leer lo que sucede en esta historia, y quiero que te vayas imaginando la escena, ¿no? Que te vayas imaginando todo lo que está aconteciendo en esta historia, porque es una historia que nos anima, es una historia que nos va a dar un nuevo respiro, una nueva esperanza. Amén. Yo creo que muchos de nosotros en algún punto de nuestra vida hemos escuchado la clase de Dios que tenemos, ¿no? Hemos escuchado que tenemos un Dios que sana enfermos, que tenemos un Dios que resucita muertos, y lo leemos a través de la Biblia, ¿sí? Pero muchas veces pudiera llegar a nuestra vida esa duda porque no vemos o no hemos experimentado todo lo que Dios es, ¿sí?
creemos tal vez o hemos escuchado que tenemos un Dios que sana enfermos, ¿sí? Pero tal vez a lo largo de nuestra vida nunca hemos visto un enfermo sanar, ¿sí? O tal vez sabemos o creemos que tenemos un Dios que levanta muertos, pero tal vez a lo largo de nuestra vida no hemos visto ningún muerto que se levante. Amén. Y yo quiero que vayas conmigo en esta historia y que aprendamos un poco del ejemplo de Pedro, ¿sí? Tal vez si nos ponemos a meditar en esta historia, en el capítulo anterior, vemos cómo Jesús está iniciando su ministerio y vemos algunos milagros que Jesús empieza a hacer y la gente lo empieza a seguir, ¿sí? Para el capítulo 5, perdón, inicia el capítulo diciendo que era tal la multitud que dice se agolpaba por escuchar a Jesús. ¿Sí? De un momento a otro la fama de Jesús empieza a crecer y la gente empieza a escuchar los milagros y las cosas que Jesús está haciendo y la gente se amontona por ir a escuchar a Jesús. ¿Sí? Entonces lo que Jesús hace es irse a la barca, dice que estaba una barca ahí y entonces lo que hace es subirse a la barca para escuchar, para él poder empezar a predicar su mensaje. Amén. Y entonces resulta ser que si vamos ahí en el versículo 3, si me pueden poner el versículo 3. Dice, entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Quiero que te imagines esta escena. Está toda la multitud, toda la gente, dice, agolpándose por querer escuchar a Jesús. ¿Sí? Entonces Jesús, pues al no poder predicar desde tierra, digamos, porque era tanta la gente que se agolpaba, decide subirse a una barca y desde la barca, dice, apartarlo un poco de tierra y desde ahí empezar a predicar. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Dice que la barca resulta ser ¿de quién? De Pedro. ¿Sí? Y el primer punto y la primer parte que yo quiero compartirte en esta tarde es que muchas veces dentro de nuestra vida hay cosas o hay partes de nuestra vida que nos cuesta un poco más dejarle a Jesús. Amén. La barca que Jesús elige para empezar a predicar era la barca de Pedro, ¿sí? Entonces este primer punto es préstale tu barca a Jesús. ¿Sí? Préstale tu barca a Jesús para que Él pueda subirse en ella. Hay muchas veces que tal vez en nuestra vida existen algunas áreas que nos cuesta tal vez un poco más de trabajo dejarle a Jesús. ¿Sí? O decirle, Señor, quiero que bendigas mi trabajo, quiero que bendigas mi familia, Señor, pero tal vez no te metas con mis finanzas porque me cuesta un poco el ofrendar, me cuesta un poco el dar dinero, ¿no? O el dar algo. ¿Sí? Entonces hay tal vez algún área o podemos decir, Señor, bendice toda mi vida, pero a mi familia, Señor, yo me encargo de ella, yo les voy a predicar, yo me encargo de ella, Señor, ellos aparte, ¿no? Entonces la barca en la vida de Pedro representaba su trabajo, ¿sí? Ya que él era pescador y la barca era pues su instrumento de trabajo. Sin embargo, Jesús decide tomar la barca de Pedro y todavía le dice, boga mar adentro, ¿sí? Apártate un poco de la tierra, ¿sí? Aún Pedro diciendo, yo sé que es tu barca, pero yo quiero hacer algo en ella, ¿sí? Entonces hay muchísimas áreas dentro de nuestra vida que tal vez estamos batallando con ellas, pero precisamente Jesús quiere hacer algo con estas áreas de nuestra vida. Amén. Tal vez hemos batallado con alguna enfermedad, con nuestra familia, con nuestra economía, pero debemos mentalizarnos y prepararnos porque yo creo que Jesús quiere hacer un milagro en esta barca. Amén. Entonces yo te pregunto, oye iglesia, ¿cuál es tu barca? ¿Cuál es esa parte de tu vida que tal vez nos ha costado más trabajo dejarle a Jesús? Amén. Y en la vida de Pedro había un área, había una parte con la que Pedro venía batallando. ¿Sí? Pedro, bueno, todos conocemos quién era Pedro, todos sabemos la manera en cómo Pedro se comportaba y cómo Pedro actuaba, ¿no? Pedro era una persona muy impulsiva, una persona
muy arrebatada, dicen por ahí, ¿no? Y entonces tenemos varios ejemplos, tengo por ahí varios ejemplos de la vida de Pedro. Si me pueden acompañar ahí a Mateo 14, versículos del 28 al 30. Mateo capítulo 14, versículos del 28 al 30. Amén. Versículo 28. Ahí va, ahí va, ¿eh? Dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Entonces todos conocemos también esta historia, ¿no? Es una historia en donde dice que los discípulos se suben a la barca y en eso aparece, bueno, en medio del mar o del lago en donde estaban, dicen que empiezan a ver a una sombra una figura caminando sobre las aguas y después se empiezan a preguntar que si es un fantasma o que quién era, ¿no? Poco después se dan cuenta que es Jesús, ¿sí? Jesús caminando sobre las aguas. Y entonces Pedro al ver esto dice, Señor, yo quiero hacerlo, ¿no? Con esa actitud de Pedro bien aventado diciendo, yo también quiero caminar sobre las aguas. Y entonces vemos que Jesús le dice, ven, ¿sí? Y entonces Pedro empieza a caminar sobre las aguas, dice, pero al ver pues todo lo que le rodeaba, dice, ¿cómo es posible? Entra la duda a su vida y entonces, ¿qué pasa? Pedro se empieza a hundir, ¿sí? Incluso algo que a mí me llama muchísimo la atención en esta historia o pues sí, en esta historia, es que Pedro era pescador, ¿sí? Pedro, obviamente, al ser pescador, yo creo que sabía nadar, ¿no? Sin embargo, Pedro, la duda, al apoderarse de él, como que se les nubla todo el conocimiento y se empieza a hundir, ¿sí? Y entonces ahí va Jesús, le da la mano y lo saca del agua, ¿sí? Y entonces vemos como Pedro tiene una de sus primeras fallas, digamos, ¿no? El no creer, el dudar, ¿sí? Vamos en otro versículo, en Mateo capítulo 16, versículo 22. Aquí en este versículo encontramos otra falla, otra metida de pata de Pedro, ¿sí? Mateo capítulo 16, versículo 22, ¿sí? Ya tenemos a Jesús a punto bueno, les está platicando a los discípulos diciéndolo, no, yo voy a morir, ¿sí? Yo voy a dar mi vida por la humanidad. Y dice el versículo, entonces Pedro tomándolo aparte comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca, ¿sí? Entonces Jesús sabía que él tenía que ir a la cruz a morir. Jesús sabía todo el proceso, todo el dolor por el que iba a pasar. Y Pedro, pues ingenuamente le dice, Señor, no permitas que eso te pase, ¿sí? ¿Cuál es la respuesta de Pedro en el siguiente versículo? Dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y entonces otra metida de pata de Pedro, ¿sí? Jesús otra vez regañando a Pedro en la historia que acabamos de ver, cuando Pedro se está hundiendo, Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿sí? Ahora en este versículo Jesús le está diciendo a Pedro, vete de mí, Satanás, ¿sí? Imagínense el dolor o el sentimiento de Pedro de que el mismo Jesús lo está regañando, lo está diciendo, Pedro, pon atención en lo que estás haciendo, ¿sí? Pero vamos ahora a otro versículo en Mateo 26, 33. Mateo capítulo 26, versículo 33. ¿Sí? Ya una vez que Jesús le dice, uno de ustedes me va a traicionar, ¿sí? Uno de ustedes me va a traicionar, dice, todos ustedes se van a ir de mí, ¿sí? Mateo 26, 33, ¿sí? Vemos qué es lo que Pedro le dice a Jesús, ¿sí? Pedro le dice por ahí unas palabras a Jesús, si tienen el versículo,
Dice 26, 33, 26, 33. Dice, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Entonces Pedro otra vez con esta actitud aventada le dice, no, Señor, aunque todos te abandonen, aunque todos te dejen, aunque todos te traicionen, yo nunca te voy a abandonar, ¿sí? ¿Cuál es la respuesta de Pedro en el siguiente, de Jesús, perdón, en el siguiente versículo? Dice, Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces, ¿sí? Jesús otra vez, por tercera vez, regañando a Pedro y diciéndole, Pedro, tranquilo, ¿sí? Tranquilo, Pedro, porque hoy te digo, ¿sí? Antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces, ¿sí? Entonces vemos cómo una vez más Pedro la riega, ¿sí? Entonces vemos que esa barca o esa parte con la que Pedro estaba batallando era su carácter. Él tenía un carácter que tal vez le impedía el pensar las cosas, ¿sí? Y actuaba y hacía las cosas y decía las cosas sin pensar antes. Ajá. Y por último vamos a Juan capítulo 18, versículo 10, la última o de las últimas metidas de pata de Pedro, ¿sí? Juan 18:10, entonces dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Entonces están arrestando a Jesús, ya Jesús está listo para ir a morir. Y entonces dice, en el momento en el que lo están arrestando, dice que Pedro traía un cuchillo en su mano, ¿sí? Y la saca y hiere, le corta la oreja a uno de los soldados, ¿sí? ¿Y qué pasa en el siguiente versículo? Versículo 11. Jesús entonces le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Jesús tenía en mente, Jesús sabía cuál era su propósito y Pedro le estaba en cierta manera estorbando para cumplir este propósito. Esa era la barca de Pedro. Volviendo a la historia del principio, Pedro tenía una barca, tenía esa área de su vida que Jesús tenía que trabajar, que Jesús quería trabajar con Pedro, y era que su carácter. Si nos damos cuenta, una vez que Jesús resucita y se va al cielo, la historia de Pedro cambia totalmente. Ahora vemos un Pedro sanando enfermos, vemos a un Pedro predicando, ¿sí? Vemos un Pedro totalmente diferente a todas estas historias que acabamos de leer. Pero todo fue gracias a qué? A que Pedro permite que Jesús entrara en su barca, ¿sí? El siguiente punto, volviendo a la historia en Lucas capítulo 5, si nos vamos al versículo 4, en Lucas 5, versículo 4 dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar, ¿sí? ¿Qué pasaba en este versículo? Dice que una vez que Jesús ya estaba dentro de la barca de Pedro y le dice, boga mar adentro, Jesús empieza a enseñar, ¿sí? Y este es el segundo punto. Escucha lo que Jesús está diciendo. Mientras Jesús está enseñando, Pedro está sobre la barca. Pedro está en la barca porque le dijo Jesús que navegara mar adentro, ¿sí? Entonces, si nos imaginamos la escena, está Jesús enseñando y yo me imagino a Pedro sentado a un lado de Jesús, pero Pedro obviamente pues no le quedaba de otra más que escuchar todo lo que Jesús estaba enseñando, ¿sí? Escuchemos lo que Jesús tiene que decirnos. No solo dejemos que Jesús entre en nuestra barca y decir, Señor, ok, te entrego esta área de mi vida, te entrego esta área que me ha costado trabajo, sino ahora escuchemos lo que Jesús quiere para nosotros. ¿Qué es esa cosa que Jesús está esperando de nosotros? Amén. Dice, si me pueden acompañar ahí en Juan capítulo 10, versículo 27. Debemos aprender a reconocer la voz de Dios. Amén. Y la única manera en que yo puedo reconocer la voz de Dios es escuchándolo, ¿sí?
la única manera en que yo puedo escuchar o reconocer la voz de Dios es conociendo la voz de Dios, ¿sí? Y la voy a conocer si día a día yo estoy escuchando la voz de Dios y en cualquier momento si se levanta alguna otra voz diferente a la de Dios, yo voy a saber reconocerla y voy a decir, esta voz no proviene de Dios. Dice Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, ¿sí? Aquí hay un punto clave en este versículo, dice, mis ovejas oyen mi voz, ¿sí? No significa que el pastor tenga que hablarle directamente a las ovejas. No significa que el pastor tenga directamente que llamar por nombre a las ovejas, sino que la simple voz del pastor hace que las ovejas lo reconozcan, ¿sí? El simple sonido de la voz del pastor hace que las ovejas lo sigan. Amén. Dice, las ovejas, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Amén. No va a ser necesario entonces que cuando yo ya conozca, yo sepa reconocer la voz de Dios, que Dios me tenga que dar un mensaje directo, sino que en cualquier momento, cualquier palabra que salga de la boca de Dios, yo como su oveja la voy a saber reconocer. Amén. Entonces, imaginemos otra vez la escena. Está Pedro sentado en la barca, escuchando cada una de las palabras de Jesús. Amén. Qué privilegio de Pedro, qué privilegio tenía Pedro en ese momento de estar escuchando directamente la voz de su maestro. Amén. Por último, un tercer punto, volvamos otra vez a Lucas capítulo 5, versículo 4. Jesús, cuando termina de enseñar, le da una orden a Pedro, ¿sí? Dice, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar, ¿sí? Jesús ya se había metido, ya se había subido a la barca de Pedro, ¿sí? Pedro ya había escuchado la voz de Dios, la voz de Jesús mientras él enseñaba, ¿sí? Pero faltaba un punto y era ahora como Jesús diciendo, Pedro, ahora te toca a ti, ¿sí? Yo ya entré en tu barca, yo ya te hablé, yo ya te enseñé, pero te toca a ti tu parte. Dice, echa vuestras redes para pescar, ¿sí? ¿Cuál es la respuesta de Pedro ante esta situación? Vamos al versículo 5. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Amén. Imaginemos que todo lo que Jesús ya le había enseñado a Pedro, y no digo, no solo a Pedro, sino a toda la multitud, todo lo que Jesús ya le había enseñado a toda la multitud, incluido Pedro, ¿sí? Y aún así, Pedro todavía estaba dudando de Jesús, ¿sí? Esa frase de, mas en tu palabra echaré la red, nos denota un Pedro que, Señor, pues yo toda la noche ya pesqué, pero pues porque la voy a lanzar solo porque tú me estás diciendo, ¿sí? Tal vez denotamos un poco de falta de fe en Pedro, ¿sí? Y muchas veces eso pudiera pasarnos a nosotros. Tal vez ya le permitimos que Jesús entrara en nuestra barca, tal vez ya escuchamos todo lo que Jesús tenía que decir, ¿sí? Pero ahora nos toca a nosotros poner de nuestra parte y decir, Señor, yo creo en ti, ¿sí? No sé tal vez lo que vaya a suceder, no sé tal vez lo que tú esperas de mí, Señor, pero en tu nombre voy a hacer lo que tú me estás diciendo. Amén. Tal vez nos ha faltado fe en las cosas que nosotros estamos pidiéndole a Dios. Y Dios solamente está esperando, es que yo ya te lo concedí, es que yo ya te lo di. Pero tal vez nos ha faltado la parte de la obediencia. Amén. Tal vez la obediencia es lo único que nos falta para poder ver un milagro. ¿Sí? Tal vez lo único que nos falta es poner de nuestra parte, porque Dios ya lo hizo todo por nosotros. ¿Sí? Y Jesús lo único que nos está pidiendo es obediencia, ¿sí? Que le tengamos fe, que creamos en Él al 100%. Amén. Vamos a seguir adelante en el versículo 6. Una vez que Pedro dice, ok, voy a echar la red, dice, habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces
y su red se rompía. Amén. Versículo 7. Entonces hicieron señas a los acompañantes que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Imagínate tal milagro, y lo que yo creo que Jesús quería enseñarle a Pedro, de decir: Pedro, no seas un hombre de poca fe. Alcanzó esa bendición hasta para otros, ¿sí? Esa bendición que Jesús le dio a Pedro no solamente era para Pedro, sino que las barcas de al lado, dice, fueron a ayudarles, ¿sí? Y entonces yo imagino a todos los pescadores impactados, porque todo lo que habían hecho en toda la noche no había rendido frutos, y en un instante, ¿sí?, Jesús les dio todo y mucho más de lo que ellos ya habían trabajado. Amén. Cuando nosotros dejamos que nosotros tiramos nuestra red, cuando nosotros obedecemos y hacemos lo que Jesús nos está pidiendo, yo creo que la bendición no solamente es para nosotros, sino que la bendición va a alcanzar y va a rodear a la gente que está a nuestro alrededor. Amén. Y esa bendición y esa gloria de Dios va a inundar a toda la gente que nos rodea, por el simple hecho de que nosotros creímos en Jesús. Amén. Porque nosotros permitimos que Jesús entrara en nuestra barca, porque nosotros escuchamos la voz de Dios, y porque nosotros tiramos nuestra red. Amén. Pedro en un momento ya se había rendido, ¿sí? Porque le dice: Señor, ya toda la noche estuvimos trabajando, ¿sí? Pedro ya había tirado la toalla, ¿sí? Pero lo que Jesús esperaba de él era que él tirara la red. Amén. Ya por último, quiero compartirte esta conclusión, ¿sí? Yo creo que alrededor de nuestras vidas tal vez nos ha faltado fe, nos ha faltado esa parte de creerle al 100% a Dios. Amén. Yo les decía al principio, tal vez hemos escuchado que tenemos un Dios que sana enfermos, pero nunca hemos visto un enfermo sanar, o un Dios que levanta muertos, y nunca hemos visto que ningún muerto se levante. Amén. Pero yo creo que lo único que Dios está esperando de nosotros es o que permitamos que entre en nuestra barca, o que escuchemos su voz, o que tiremos la red. Amén. ¿En qué parte de la vida de Pedro nos ha faltado? ¿Qué parte de esta enseñanza nos ha faltado? Amén. Yo te invito hoy, iglesia, a que pongamos toda nuestra fe y toda nuestra confianza en que lo que Dios ya nos dijo y lo que Dios ya nos prometió, en algún momento Él lo va a cumplir. Amén. Te voy a invitar ahí donde tú te encuentres, que nos pongamos de pie. Si puedes incluso arrodillarte, lo hagas, y vamos a orar y vamos a decirle: Señor, yo quiero obedecerte, yo quiero creerte, Señor, yo quiero que entres en mi barca, Señor, entra en mi familia, entra en mi trabajo, entra en mi economía, Señor, entra en donde tengas que entrar, Señor. Yo quiero que tú estés presente y escuchar tu voz, Señor. Vamos a orar. Dios, te damos muchísimas gracias por esta palabra. Señor, gracias por cada uno de los hermanos, Dios, en la iglesia en San Juan del Río, Señor, que han escuchado esta palabra, Señor. Yo te ruego, Padre, que este mensaje, Señor, pueda penetrar en sus corazones, Señor. Y si alguien, Dios, está pasando por alguna dificultad, Señor, en la que tú tengas que actuar, en la que tú tengas que entrar, Señor, yo te pido, Señor, que tú tomes su barca, Dios, que tú entres, Señor, en su barca y le muestres el milagro y le muestres la clase de Dios que eres, Señor. En el nombre de Jesús te pido, Señor, por toda esa gente, Dios, que tal vez no ha escuchado tu voz, Señor, que no sabe aún reconocer tu voz. Dios, en el nombre de Jesús, hoy yo te ruego que tú les hables, Señor, que seas tú, Dios, actuando en sus vidas, Señor, para que ellos puedan ver la clase de Dios que tienen, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Y si alguien, Dios, aún está dudando, si alguien, Señor, le falta fe, Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego que tú te muestres a él, Padre, y pongas en ellos, Señor, esa mirada, Señor, ese
ese corazón, Señor, lleno de fe, para que ellos puedan creer en ti al 100%, Señor. En el nombre de Jesús, te ruego, Padre Celestial, que tú bendigas, Señor, a cada una de las personas que están viendo esta transmisión. Y en el nombre de Jesús, Señor, bendecimos la iglesia en San Juan del Río, Señor, a cada una de las familias, a cada una de las personas, Señor, que se encuentran ahí. Padre, te damos muchísimas gracias porque sabemos que eres fiel, Señor, y que todo lo que tú has prometido, Señor, lo cumplirás, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga, iglesia. Iglesia, damos gracias a Dios por la palabra que hemos recibido y no sé tú, pero yo me he sentido desafiado en esta tarde a través de la palabra que Dios nos ha ministrado. Algunos nos falta escuchar, algunos nos falta permitirle a Jesús entrar, algunos nos falta echar la red. Pero iglesia, te pido que esta palabra que hemos recibido la puedas vivir durante la semana, la puedas experimentar a través de las decisiones que tomas, a través de las acciones que realizas, a través de los pensamientos que tienes. Así que tengo un par de anuncios, iglesia, para compartir contigo en este momento. El primero es que acabamos de terminar con nuestro grupo de estudio que estuvimos teniendo por ahí 2 meses y cachito, ¿sí? Entonces, ya cerramos este estudio que tuvimos de las cartas de la prisión, por lo que nos vamos a tomar un break, ¿sí? Vamos a estar preparando durante 2 semanas el nuevo grupo de estudio. Damos gracias a Dios por todos mis hermanos que se estuvieron conectando. Tuvimos hermanos de San Juan, tuvimos gente nueva que no se congregaba con nosotros en la iglesia, tuvimos gente de Querétaro que se estuvo conectando a estos estudios. Y damos gracias a Dios porque vamos a ocupar, hermano, 2 semanas donde vamos a descansar un poquito, pero el equipo de acá de la iglesia va a estar preparando el siguiente estudio y va a estar muy bueno, iglesia, de verdad, no te lo pierdas. Este fue nuestro primer estudio que tuvimos, pero estamos preparando un montón de cosas nuevas. Vamos a tener bastantes invitados en este nuevo estudio bíblico que vamos a tener. No te pierdas, no pierdas la conexión con nuestras redes sociales, porque vamos a estar anunciando el tema y en la fecha de inicio del siguiente grupo de estudio bíblico, ¿sí? Vamos a tener un montón de novedades, así que iglesia, prepárate, alístate, porque el Señor tiene algo bien padre para todos nosotros. El segundo aviso es que también la próxima semana iniciamos con una nueva serie de estudios, así que también mantente al pendiente porque durante esta semana vamos a estar publicando el nuevo tema y yo sé que Dios nos va a seguir hablando, ¿sí? Damos gracias a Dios por esta palabra que nos dio hoy, porque es justamente el preámbulo de lo que vamos a estar estudiando en en la siguiente serie de estudios. Así que no te la pierdas. Esos son los 2 avisos que tenemos, iglesia. Así que junta a tu familia, vamos a orar. Dice la Biblia que Dios nos dio la capacidad de bendecir a través de nuestras manos y a través de nuestra voz. Así que toma a tus hijos, toma a tu esposa, toma a quien sea que tengas ahí a tu lado y bendícele en este momento. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permitiste. Gracias porque hoy nos afirmaste, Señor, como una iglesia que sigue adelante, Señor, como una iglesia, Padre Celestial, que no es atada por el temor, Señor, que no es atada por la incredulidad, sino una iglesia que puede comenzar a vivir, Señor, las realidades de tu palabra, Señor, no solamente como conocimiento, sino también, Señor, como una experiencia palpable en medio de sus vidas. Te pedimos que bendigas a todas las familias en San Juan del Río, Señor, a todas las iglesias, a toda la familia en Cristo que tenemos en esa ciudad, Señor, que sea bendecida, Señor. Bendice todo negocio, empresarios, Señor, trabajadores en San Juan del Río, Señor. Sigue prosperando a la ciudad, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Bendice a tus hijos y a tus hijas, Señor, cada familia, los muchachos que están tomando clases virtualmente, Señor, dale sabiduría, Padre, a cada uno de ellos. Te damos gracias en el nombre de Jesús.
Amén. Iglesia, estamos despedidos. Nos vemos el próximo sábado con un montón de novedades. Así que conéctate y estamos en contacto. Acuérdate, estamos aquí para conectar con Dios, crecer en todo y servir a los demás. Que Dios te bendiga.